tienen que hacer un trasplante de riñón, adivinen que una muy buena parte de esa disfunción renal por la cual a alguien le tienes que trasplantar un riñón urgentemente es por complemento. Y si necesitan un trasplante de pulmón o de corazón, muy frecuentemente se debe a que ese órgano fue dañado por el complemento. Bien, ahora, se hacen su cortada y se les hace la bola y luego se les empieza a poner negrito y demás, pero eso es complemento. Y luego se les empieza a hacer una cicatriz, se empieza a secar y finalmente se cae la cicatriz y abajo queda una marquita que después ya no la vuelven a ver. Buena parte de ese proceso de reparación se debe al complemento. ¿Ok? Que lo vamos a ver después, ya cuando involucremos otros componentes. Pero por lo pronto, y casi inflamación igual a complemento. Muy bien. Démosle su función y su papel al complemento. Ahora, los antígenos. El antígeno es un elemento que como la etimología de ¿cómo es la etimología? La etimología de la palabra inductor, iniciador, provocador de algo en contra. Antígenos, lo que induce la respuesta inmunológica. Bien. Ya empezamos a hablar un poco acerca de ello, ya dimos algunas pequeñas definiciones, pero vamos a repetirlas para ir un poquito más allá. ¿Qué es un antígeno? Ya muy concretamente, ¿qué es un antígeno? La primera definición que hacen los inmunólogos acerca de un antígeno, que es un término muy global, incluye a dos conceptos. Ya lo platicamos hace algún tiempo. Uno es el inmunógeno. Es todo aquello que genera o que induce la respuesta por sí misma. Es una clasificación funcional, obviamente. ¿Por qué es funcional? Porque está refiriéndose a si el antígeno puede inducir o no la respuesta. Ah, caray, y si no lo puede inducir, entonces no es un antígeno. No, lo es porque puede interactuar con los receptores del sistema inmunológico. Eso es un antígeno. Toda aquella molécula, sustancia, partícula que puede interactuar con receptores del sistema inmunológico, receptores que tienen los linfocitos B. Si pueden interactuar y eso despierta estas células, es un antígeno. Una piedra, vayan ustedes a la playa, cojan una arenita, inyéctensela al animal que ustedes quieran. Nadie va a hacer anticuerpos antipiedra, antigranito de arena de la playa. Porque no es un antígeno, no tenemos células que tengan receptores para la piedrita de la arena de Cancún, o de Mazatlán, o de Playa del Carmen, lo que ustedes quieran. ¿Qué es un antígeno? Todo aquello que induce la respuesta, más bien, todo aquello que interactúa con el sistema inmunológico. El inmunógeno induce la respuesta. Una proteína, lo que usamos el martes pasado, la doctora Marta Moreno y yo, que hubieran usado ustedes, que van a usarlas dentro de 2 semanas, que es una proteína. El suero es una mezcla de proteínas, es un inmunógeno. La gamma globulina que usamos como antígeno el martes pasado es un inmunógeno. ¿Por qué? Porque a un conejo le metimos anticuerpos o inmunoglobulinas de un humano. Como son especies diferentes, el conejo va a hacer anticuerpos contra los anticuerpos del humano. Entonces, los anticuerpos son inmunógenos. La albúmina es un inmunógeno. La ovoalbúmina, o sea, la proteína de las yemas de las claras de los huevos, son inmunógenos. O sea, cada vez que se comen ustedes una torta de claras de huevo, están inmunizándose con la albúmina del huevo. Porque pues, así tal cual entra al organismo y el antígeno es reconocido y se genera una respuesta contra él. La proteína S del coronavirus. Si me inyectan la proteína S, la vacuna CanSino, me inyectan la proteína S, lo reconocen mis células y hacen anticuerpos contra la proteína S. Eso es un inmunógeno. Un apteno también interactúa con el sistema inmunológico. También hay receptores para esa molécula, para ese componente, pero
por sí solo no induce la respuesta inmunológica. Por ejemplo, un antibiótico, la penicilina. Seguramente conocen a gente que es alérgica a la penicilina o han oído hablar de gente que es alérgica a la penicilina, aunque no la conozcan. Saben que hay gente que es alérgica a la penicilina. Ok, pero si la penicilina la inyecto así solita, tal cual, simple y sencillamente no hace maldita la cosa más que matar bacterias, que es para lo que me inyecto penicilina. Pero si esa penicilina se pega a una proteína, como por ejemplo la albúmina en el plasma, y si me la inyectan, a lo mejor se pega a las proteínas que tengo en la piel, en la dermis, o en el tejido muscular, si me ya sea una inyección intramuscular. En ese momento, la penicilina puede unirse a las proteínas del plasma, puede unirse a las proteínas de la matriz extracelular, puede unirse a las proteínas de la superficie de las células del tejido conectivo, del tejido muscular, y en ese momento empiezo a hacer anticuerpos contra la penicilina. Pero siempre y cuando la penicilina tenga modificación de unirse a algo, a una proteína, se genera el anticuerpo, ahora sí, contra la penicilina, y en la segunda ocasión que me vuelven a inyectar penicilina, aunque no se pegue a nadie, yo ya hice anticuerpos, los anticuerpos van a reconocer a la penicilina y van a generar algún fenómeno inmunológico. ¿Ok? Esa es la diferencia entre inmunógeno y apteno. El inmunógeno por sí mismo induce la respuesta. El apteno no induce la respuesta, pero sí puede interactuar con los elementos de la respuesta inmune, generalmente anticuerpos. ¿Ok? Por eso es una clasificación funcional en cuanto a la capacidad que tiene una molécula, partícula, sustancia, lo que sea, de inducir la respuesta inmune o de interactuar con ella, simplemente. Bueno, sí, llévalo. Clásico. Permítame un segundo. Mal rayo parta esta. Voy a tenerme que ir a la raíz. Disculpen ustedes. A ver. Disculparon, estoy abriendo el archivo original, maldita máquina. Ahora disculpen el vocabulario. Ok, vamos a disecar un antígeno. Lo que está aquí este esquema es un esquema de un antígeno cualquiera. Esta es una fotografía de una espiroqueta, Treponema pallidum, causante de la sífilis, y vamos a desglosar, vamos a desmenuzar. Todo esto, todo el conjunto, es un antígeno. Decíamos, si por sí mismo puede inducir la respuesta inmunológica, entonces es un inmunógeno. Pero
Algo que podría no ser claro es cómo interactúa el antígeno con su anticuerpo. Uno pensaría cuando me hablan de un anticuerpo contra salmonela, imaginen que usted que esté la salmonela, este es el anticuerpo, y nos dicen el anticuerpo se une a la salmonela. Y uno piensa esto, a todo el maldito anticuerpo. No, el anticuerpo es una estructura que reconoce una pequeña partecita de esto. ¿Ok? De esto. Imagínense que este es el antígeno. Tiene esto. Esta es una partecita que es diferente de esta, que es diferente de esta. Se me dirán, se ven igual, sí, pero aquí es a donde conecto el cable. Esto no. ¿Okay? Los antígenos tienen partecitas que son las atractivas para el sistema inmunológico. Esta pelotita, esta pirámide, esta Y, estas partecitas de las células del sistema inmunológico son los determinantes antigénicos o en la nomenclatura actual los epitopos. Este es un epitopo, este es un epitopo, este es un epitopo, y en conjunto toda esta cosa azul más las cositas amarillas son el antígeno. ¿Qué quiere decir? Que un antígeno en realidad tiene muchas caras que son reconocidas por los anticuerpos y por los receptores de las células T. Esta bolita es reconocida por un anticuerpo. ¿Cómo sería el anticuerpo? Pues el anticuerpo sería un anticuerpo contra bolita. Sería un anticuerpo así. Y este anticuerpo no puede reconocer a esta estructura, a este otro. Aquí está señalado con una flecha, aquí está repetido. Este anticuerpo no puede reconocer esto. Tiene que ser reconocido por otro anticuerpo que sea específico para él. Por lo tanto, este es otro epitopo. Y esta pirámide tiene que ser reconocida por otro anticuerpo que sea complementario a esa pirámide. Cada partecita de un antígeno, todo esto es el antígeno, la suma de todo es el antígeno. Pero el antígeno tiene estos elementos, que son los epitopos, que son las partes del antígeno que son reconocidas por los receptores. Insisto, los anticuerpos, antes de ser anticuerpos, son receptores en las células B. ¿Ok? Bien. Esto es un epitopo o determinante antigénico. Esta es una nomenclatura viejita. Si encuentran ustedes un libro o un texto que habla de determinantes antigénicos, es un texto viejito. En la actualidad le llamamos epitopo, que es la parte del inmunógeno o antígeno reconocido específicamente por los receptores, ya de linfocitos B, TCR, o de linfocitos T, TCR. Un antígeno puede tener uno, dos, muchos epitopos. Mientras más grande sea el antígeno, más epitopos tiene. Una molécula pequeñita, una proteína, pensemos en la insulina, pesa 4,000 daltones. Pues, tiene unos cuantos epitopos. Tiene muchos, sí, pesa 4,000 daltones. Ahora pensemos en la albúmina, pesa 60,000 daltones, 25 veces más. Entonces tiene muchos más epitopos. Tiene más sitios de donde los anticuerpos se pueden agarrar. ¿Ok? Ahora, el apteno, pues es una molécula tan chiquita que pues prácticamente sería esto. Este sería un apteno. ¿Ya vieron lo que estoy dibujando? Esto. Si yo arranco esto de aquí y lo separo de toda la molécula, pues se convierte nada más en un apteno, porque a lo mejor mis células no alcanzan a hacer respuesta contra esto. Aunque sea parte de la proteína, ¿no?, del antígeno. Bien, ahorita vamos a ver por qué. Ahora, estos son inmunógenos. Esta es una bacteria, tiene su pared celular, tiene sus lipopolisacáridos, tiene sus flagelos. Esto también es un inmunógeno, puede ser una toxina. Es una proteína que tiene muchas caras diferentes. Esos son los inmunógenos. Por sí solos pueden hacer una respuesta inmune. Ahora, cada de estos inmunógenos tienen sus epitopos. El flagelo por sí solito es un epitopo. Tengo un anticuerpo que reconoce el flagelo. El lipopolisacárido
Uno de sus componentes le llaman antígeno O, viene del término sí, del término germánico que quiere decir cuerpo. Bueno, el antígeno O, no me acuerdo el término en alemán, ¿cómo se llama? Pero que es el cuerpo. El lipopolisacárido tiene un componente que se llama antígeno O y este es un epitopo. ¿Por qué? Porque este es reconocido por otros anticuerpos diferentes a los que reconocen al flagelo. Y otro componente que se llama lipopolisacárido, y otros que se llaman proteínas de membrana de pared. Todos esos son epitopos, que en realidad ni siquiera eso, porque si yo tomo una proteína, el flagelo es una proteína, vamos a arrancarle el flagelo, quítenle un pelito a esa bacteria, y ahora veamos ese pelito. Y ese pelito tiene diferentes estructuras que fungen como epitopos. Este es un epitopo, este es otro epitopo, no solamente porque son de colores diferentes, incluso la forma es diferente, pero más importante, la forma en el espacio es diferente, porque la secuencia de aminoácidos de este epitopo verde es diferente a la secuencia de aminoácidos de este epitopo naranja. Y como ustedes saben por su curso de bioquímica, la estructura en el espacio de las proteínas depende de la secuencia de aminoácidos. Aquí tengo otro epitopo seguramente, y este en azul seguro es otro epitopo, y este en rojito es otro epitopo. En fin, cada estructura diferente que sea reconocida por un anticuerpo diferente, eso es un epitopo. Lo cual no quiere decir que esta proteína esté llena de epitopos. A lo mejor esto no es un epitopo, nadie lo reconoce. A lo mejor esto no es un epitopo, nadie lo reconoce. Y de esta célula, no todo es reconocido. A lo mejor este pedacito que está aquí, nadie lo reconoce. No hay un anticuerpo que reconozca esta parte de aquí, etcétera. Es decir, una bacteria no toda ella es antigénica. Una proteína no toda ella es antigénica, solamente ciertos pedazos. Y esos pedazos son los antígenos. Ahora, el caso de los inmunógenos. Estos son, perdón, de los aptenos. Estos son aptenos. La penicilina, esta es la estructura de la penicilina. Esta es la estructura de la sulfametacina, o lo que conocemos simplemente como sulfas. Esta es una hormona, esta es la gonadotropina coriónica, por tanto, durante el proceso del embarazo. Vean la estructura, la penicilina se la estoy poniendo completita. En cambio, aquí es una proteína. Esta línea curvada, esta espiral, representa un montón de aminoácidos. Y lo que hacen nuestros anticuerpos es reconocer una secuencia de aminoácidos. Esto ni siquiera alcanza a ser, sería cuando mucho el equivalente de un aminoácido, del grupo R, de un solo aminoácido. Esto es un apteno, una molécula muy pequeñita. La sulfametacina es una molécula muy pequeñita. Ustedes me dirán, no como pequeñita, tiene 2 anillos bencénicos y este es sulfónico aquí. No, hombre, y este tiene este benceno y el anillo beta-lactánico. No, hombre, está grandota. No, es una molécula muy pequeñita. Muy pequeñita. Y eso tiene un impacto muy importante en cómo es reconocido por los receptores. Vamos a verlo enseguida. Los antígenos no necesariamente tienen que ser estructuras animales o bacterianas o virales. O sea, no tiene que ser parte de un patógeno o parte de un animal, no. Todo esto también son antígenos o aptenos. Este es un apteno, es un polisacárido muy complejo. Este es un homogalacturano, o sea, un polímero de galactosas, galacturano, pero como son puras galactosas es un homogalacturano. Y luego esto es un ramnogalacturano, o sea, un conjunto de galactosas unidas a ramnosa. Y así sucesivamente. Por aquí creo que estos son glucosas que tienen unidas también ramnosas. Todo esto en conjunto se llama pectina. Pectina. A lo mejor quien se mete a la cocina sabe para qué sirve esto, la pectina. Es
un compuesto que se le agrega a algunos alimentos para darles consistencia. Por ejemplo, la mermelada. La consistencia de la mermelada, que es así toda viscosa, que no es una solución, ¿no? Pero tampoco es la fruta una mermelada de fresa. Ahí tienen los pedacitos de fresa. Ustedes ven el resto que parece como una plasta de quién sabe qué. Pero esa plasta de quién sabe qué es la pectina. Esta es la estructura química de la pectina. Cuando muerden una manzana, ahora que terminamos, váyanse a la cocina, agarren una manzana y den una mordida. Y van a oír que cruje. Cuando cruje, ese crujido se debe a que están rompiendo las moléculas de pectina, que es el equivalente a la matriz extracelular de los frutos, de la manzana, del mango, del plátano, etc. Bueno, eso es un antígeno que a lo mejor funge como, como apteno. Esa molécula es un apteno. ¿Por qué? Porque así tal cual, si se le inyecta a un animal, a un conejo, por ejemplo, el conejo no va a hacer ningún anticuerpo contra esto, pero si esto se le pega una proteína, pues entonces hace anticuerpos contra la proteína. Otras estructuras también vegetales, la celulosa, el polisacárido más abundante en el planeta Tierra, la callosa, que es un polisacárido también, pero que se encuentra en donde se forman, donde nacen las ramitas a partir del tallo principal. Por eso este polisacárido se llama callosa, porque es muy abundante en estos sitios. Ustedes deben saber mejor de esto, de donde nacen las ramitas a partir del tallo principal, que es en donde está una estructura que se llama meristemo. Y ese meristemo es rico en este polisacárido que es la callosa. Bueno, son polisacáridos que derivan de plantas y se pueden fungir como antígenos. Así como están, pues son aptenos. Y eso es importante para romper con este concepto. ¿Tienen que ser moléculas pequeñas? No. Pueden ser tan grandes como la celulosa. ¿De qué tamaño es la celulosa? Pues puede ser del tamaño de un árbol, porque es una glicana o una glucana más bien. Es un polímero de glucosas, a eso le llamamos glucana. Aquí está una galacturana, un polímero de galactosas. Bien. Sin embargo, si yo le inyecto celulosa a un conejo, el conejo ni se entera. Aparte del pinchazo, lo va a sentir, pero no va a hacer anticuerpos contra la celulosa. Metales. Ustedes saben que el botoncito no es una foto pornográfica. Es una fotografía en donde nos debemos enfocar es en esto, el botoncito de los pantalones de los Levi's, por ejemplo, que tienen un botón metálico, que ya casi no lo hacen metálico, por una razón muy sencilla. El botón metálico se hacía de níquel, asociado con otros metales, pero fundamentalmente era níquel. Y este metal, cuando roza la membrana, sobre todo en los panzones, que se les cae la panza hacia abajo, pues esta panza roza. Y además no usan camisa, o sí la usan, pero por fuera. Entonces, el metal roza con la piel de la panza y les genera estas reacciones, que no son otra cosa más que reacciones de hipersensibilidad tipo 1. O los relojes, las cadenas, en las mujeres lo que usan como collares, algunos aretes, que están hechos de metales de baja calidad, entre otros cromo, níquel, principalmente níquel, pero ese níquel está recubierto de una peliculita de cromo muy delgado, que lo hace brillar y se lo pintan de blanquito, pues, ay, este es de plata, o lo pintan de amarillito, ay, este es de oro, y se va descarapelando esa capita y se descubre el metal que hay abajo, que generalmente es níquel, y entonces les empiezan a generar estas reacciones de hipersensibilidad que se deben, esta pancita enrojecida, esta muñeca donde está el reloj enrojecido, se debe a la reacción de anticuerpos contra los metales que provocaron la desgranulación de las células cebadas localmente, y eso es lo que trajo como consecuencia, por lo pronto, el enrojecimiento, la comezón y luego la inflamación. Se inflama esto. Es una reacción de hipersensibilidad iniciada por anticuerpos contra los metales del botón del pantalón, de la caja de los relojes, incluso en algunos casos, pues hasta de los, no sé, este es un mal ejemplo porque esto es de piel, pero, o de plástico, que esos también pueden inducir este tipo de fenómenos,
pero si son metales no se llaman correas, se llaman extensibles. Bueno, también pueden generar este tipo de respuestas. Pues también son antígenos, aunque no necesariamente son inmunógenos. Ahora, hay otro tipo de antígenos muy particulares. En este momento estaríamos hablando de estos dos, de los antígenos, de los componentes con los que están hechos los botones de los pantalones o las cajas de los relojes, y a esto le llamamos alergenos. ¿Por qué? Porque provocan un tipo de respuesta inmune muy particular que llamamos alergia. La alergia no es otra cosa más que una respuesta inmunológica alterada de cierta manera para generarnos esos fenómenos que conocemos como alergias, que pueden ser ronchitas en la piel, que pueden ser el asma, el extremo, puede ser el asma, que puede ser una inflamación. Las mujeres cuando se ponen aretes de estas calidades muy corrientes, hechas de níquel, pues se les hace una bola en la oreja, se les hace una oreja así grandota, se les hincha. ¿Okay? Muy bien. El tolerógeno es otro tipo de antígeno que casualmente y curiosamente lo que provoca es una no respuesta. Es algo que induce tolerancia. Y si se acuerdan, la tolerancia es la no respuesta a un componente específico, por ejemplo, los componentes propios. Bueno, para que se pueda generar esa tolerancia, primero tiene que ser reconocido el antígeno. Y ser reconocido de una manera muy particular para que la respuesta sea una no respuesta. Lo reconocen los receptores y saben las células que tienen receptores para ese tolerógeno que hacia eso no hay que responder. Por eso son tolerógenos, induce tolerancia. Ahora, respecto a su aspecto físico, pueden ser particulados. Las bacterias son partículas, las levaduras son partículas, las podemos ver, aunque sea al microscopio, pero las podemos ver. O pueden ser solubles, las proteínas. Aunque nos asomemos al microscopio, no las podemos ver, pero sabemos que ahí están, son solubles. Solubles en agua, solubles en algún otro disolvente, como algunos alcoholes, lo que sea, están solubles. Son moléculas, no son partículas. Coloides, un estado físico entre partícula y soluble que depende de su tamaño. Son partículas, pero de un tamaño muy pequeñito, del orden de pocos micrómetros. Una micela, por ejemplo, un conjunto de lípidos que se hacen bolita, ese es un coloide. Bien. Ahora, otra forma de clasificación de los antígenos, o son naturales, los que existen en la naturaleza, valga la redundancia, como los virus, las bacterias, hongos, el polen, las células de cualquier fuente, los alimentos, etcétera. El etcétera incluye todo lo que existe en la naturaleza. ¿Ok? Bien, y que puede inducir respuesta inmune, que puede interactuar con los componentes del sistema inmune. Algunos son antígenos sintéticos, me voy a brincar para acá. Lo contrario a los naturales, los sintéticos, que están sintetizados en el laboratorio. O sea que yo construyo en el laboratorio, por ejemplo, a partir de aminoácidos, puedo construir un péptido, y ese péptido lo uso como antígeno. Puedo construir, como pasa en la vacuna contra hemófilos influenza, yo puedo construir en el laboratorio el polisacárido de la cápsula de hemófilos influenza. Lo sintetizo en el laboratorio, tomo un azúcar, se lo pego a otro azúcar, le pego a otro azúcar, ya que tengo mi cadena de azúcares, ahora esto se lo pego a una proteína, por ejemplo, el toxoide tetánico. Está sintetizado, yo lo hice en el laboratorio. Algunos no están en la lista, pero algunos son artificiales. El toxoide es un antígeno artificial. ¿Por qué? No es sintético, yo no lo sinteticé. El toxoide lo sintetizó una bacteria, Clostridium tetanis. Pero esa proteína, que es la toxina tetánica, yo la modifico tratándola con formaldehído. La destoxifico. Y por eso ahora se llama toxoide. Es la misma toxina tratada con formaldehído, genero bases de chip internos y cambia un poco la estructura de la proteína. Sigue siendo la misma proteína que sintetizó la bacteria, Clostridium tetani, pero ya no es como la sintetizó, ya la modifiqué yo. Por eso es un antígeno sintético, artificial. Estos son los toxoides, el toxoide tetánico, el toxoide diftérico,
todos los toxoides que pierden su capacidad tóxica, pero siguen siendo antígenos. Los uso para inducir inmunidad en los niños. A nosotros de niños nos vacunan con el toxoide tetánico para evitar que tengamos tétanos. Nos inyectan con el toxoide diftérico para que no tengamos difteria. A las mujeres embarazadas las inyectan con el toxoide tetánico nuevamente para evitar el tétanos posparto. Muy bien. Los recombinantes, los antígenos recombinantes. Estos son antígenos que derivan de biología molecular a partir del DNA, que llaman de DNA recombinante. Es decir, una proteína que se sintetiza a partir de un vector de DNA que lo meto en un huésped, por ejemplo, una bacteria. Entonces la bacteria sintetiza la proteína antigénica porque le metí el gen que codifica para esa proteína antigénica. Y entonces quien produce el antígeno es la bacteria, es un antígeno natural, pero no está producido por la fuente original. Por ejemplo, la cápside de los virus que forman la proteína, la vacuna de los chinos, la CanSino. Entonces es una proteína que se obtuvo primero obteniendo el gen que codifica para la proteína, luego ese gen lo metió en un vector de DNA, un plásmido, luego ese plásmido se lo metió a una bacteria, una Escherichia coli, luego Escherichia coli fue la que sintetizó la proteína ese a partir de ese gen que le metí en un vector de DNA, y esa proteína esa se la quito a la bacteria, y es con lo que utilizo para vacunar a la gente. Utilizo como vacuna contra los coronavirus. Entonces la proteína esa es un antígeno recombinante obtenido por tecnología de DNA recombinante, por biología molecular. Algunos son antígenos ocultos, forman parte de los antígenos naturales y son antígenos que se encuentran en sitios que no tienen drenaje linfático. No, los antígenos ocultos, vamos a pensar en esta proteína. Piensa en esta proteína, pero como una estructura no planar, sino como una estructura globular. Es una pelotita. Estas partes de la proteína están expuestas. Esto está expuesto, esto está expuesto, pero todo esto que está aquí adentro, está adentro, está oculto. Esos son los antígenos, más que antígenos determinantes o epitopos ocultos. Y hay algunos antígenos que están en sitios que llamamos privilegiados. Por ejemplo, los espermatozoides. Por ejemplo, el cerebro. Por ejemplo, el contenido de los ojos. No la afuera, lo que está dentro del ojo. El líquido dentro del ojo. Son antígenos privilegiados porque no están al alcance del sistema inmunológico. Dirán ustedes, no, como no, el cerebro está drenado por vasos sanguíneos, sí, pero no se meten las células al tejido cerebral, porque hay una barrera, conocen ustedes bien, la barrera hematoencefálica, que impide que pasen células hacia el cerebro. Pasan líquidos, pasan componentes solubles, pero no células. Entonces, un linfocito T nunca tiene contacto con las células del cerebro, con las neuronas. Un linfocito T o un linfocito B nunca tiene contacto con los espermatozoides. No hay irrigación sanguínea directa en los testículos y en las glándulas seminíferas. El ojo está altamente irrigado. Tiene muchos vasos sanguíneos, pero todos los vasos sanguíneos están alrededor del globo ocular. Adentro del globo ocular no hay nada, no hay linfocitos. Por lo tanto, estos antígenos nunca tienen contacto con los linfocitos a menos que haya un accidente. Un golpe, por ejemplo, que me rompa el globo ocular, provoca que el contenido del globo ocular ahora sí tenga contacto con los linfocitos. Está uno jugando fútbol y le da una fuerte patada, un balonazo en los testículos. Y eso rompe las bolsitas donde están los espermatozoides, se exponen los espermatozoides, se los encuentra un linfocito y ahora sí lo reconoce. Pero mientras no ocurran esos accidentes, estos antígenos están totalmente fuera del contacto con los linfocitos. Por eso son antígenos privilegiados. Ahora, no todos los antígenos son patógenos.
Aquí hay un conjunto de antígenos. Todo esto que ven ustedes puede ser antigénico. Los componentes del pan, los componentes del queso, de las carnitas que están aquí, de la, no sé qué diablo sea esto, lo que está aquí en el frigobar, el yogur, este, la cerveza de raíz, las papitas, más también estos son antígenos, las cáscaras de las cucarachas, el pelo de los animales, el contenido ambiental, lo que llamamos smog, las partículas del smog también son antígenos, el pasto, los componentes de los animales, no nada más el pelo, los, eh, eh, las excretas de algunos organismos como los ácaros. Vamos al baño y pues aquí están, no todos son patógenos, aquí estamos repletos de antígenos. ¿Ok? Bien, entonces esto es un antígeno. Ah, qué carambas. Me lleva a tomar. Nos están viendo. Permítanme otra vez porque voy a ver otra vez a partir del archivo original. No sé por qué se dejó de ver. Ahí está. A ver. Otra vez para que pistes. En cuanto a su naturaleza química, los mejores antígenos son las proteínas. Por eso está en gorditas y en letras mayúsculas. Son los principales antígenos, las proteínas. Pero también lo pueden ser los polisacáridos en menor orden de magnitud. También lo pueden ser los lípidos. También son antígenos. Y los peores antígenos son los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. El antígeno tiene que ser extraño. Y esta extrañeza está puesta en dos contextos. Uno, en cuanto a que me sea conocida o no. Si yo tomo la albúmina de un puerco, de un cerdo, se va a parecer mucho a mi albúmina. Es muy, muy parecida. ¿Ok? Pero si comparo estas dos albúminas con la albúmina de huevo, es completamente diferente. ¿Por qué? Filogenéticamente están muy alejados. El humano, el cerdo, están cercanos entre sí, pero están muy alejados de las gallinas. En ese sentido, los antígenos son mejores mientras más extraños sean. Pero esta extrañeza está relacionada también con la complejidad química, todos ustedes con la complejidad química, en este sentido. Imagínense una proteína pequeñita, una proteína más grande, una proteína todavía más grande, porque tiene más aminoácidos. Mientras más grande, más epitopos tiene. Más, por lo tanto, más compleja va a ser la respuesta. Y esta complejidad, que es la otra acepción que le damos a la palabra extrañeza, esa complejidad está relacionada con el peso molecular. Mientras más compleja, más extraña la molécula. Más extraña porque tiene más caras que sean reconocidas. Y eso aumenta su capacidad de inmunógeno. Lo que hace algún poco tiempo hablamos de la inmunogenicidad, la capacidad de inducir respuesta inmune. Esta
podría ser poquito inmunogénica o pobremente inmunogénica, altamente inmunogénica, por su complejidad estructural. Si tienen carga, si tienen aminoácidos que tengan carga o aminoácidos que tengan alguna complejidad estructural, no necesariamente carga, por ejemplo, la fenilalanina, tiene un anillo bencénico. Pues ese anillo bencénico le da un atractivo particular a la fenilalanina, contrario al que tiene la alanina pelona, que no es otra cosa más que un aminoácido con su grupo R, que no es otra cosa más que una cadena hidrocarbonal, pequeñita, pero una cadena hidrocarbonal. Y eso representa componentes rígidos. El anillo bencénico es un componente rígido. Y estos grupos rígidos es a lo que le dan cierto atractivo a las proteínas. Por ejemplo, la gelatina, que es una proteína hecha de aminoácidos, fundamentalmente aminoácidos hidrofóbicos, es absolutamente inerte. Nadie hace anticuerpos contra la gelatina. Pero si artificialmente a la gelatina le pegamos residuos de tirosina, entonces la gelatina se convierte en un muy buen inmunógeno. Y también respecto a la estructura química, más que a la complejidad, a la estructura química, si hablamos de aminoácidos, los aminoácidos D son inmunogénicos, los aminoácidos L casi no son inmunogénicos. O proteínas, más bien, proteínas hechas de aminoácidos D, los D aminoácidos, recuerden ustedes que tiene que ver con el plano de la luz que va viajando en un plano. Si lo desvían ese plano de la luz hacia la derecha son aminoácidos D, si lo desvían hacia la izquierda son aminoácidos L. Bueno, los aminoácidos que hacen a las proteínas antigénicas son los aminoácidos D, y eso está relacionado con su capacidad de ser metabolizado, es decir, que pueda ser degradada la proteína. Los aminoácidos L no pueden ser degradados porque no tenemos el sistema enzimático propio para degradar aminoácidos, pero en proteínas hechas de aminoácidos L, porque los aminoácidos L son poco frecuentes en la naturaleza. La mayoría de las proteínas están hechas de aminoácidos D, por lo tanto los podemos metabolizar y por lo tanto se convierten en buenos antígenos si están hechos con estos aminoácidos. Bueno, las proteínas son los mejores antígenos. Estas proteínas tienen que cumplir además con una característica, y es el tamaño. Aunque no es crítico, aunque no es así rígido, los inmunólogos dicen que las proteínas son mejores inmunógenos si tienen pesos moleculares arriba de los 10.000 daltones o 10 kilodaltones. ¿Por qué? Porque mientras más grandotes, más epitopos, más sitios de donde tomar a una proteína, de donde reconocerla. Y además se repiten los epitopos. Una proteína pequeñita, pues generalmente solamente tiene una vez un epitopo, y eso es muy importante para la forma en que son reconocidos los antígenos. La mayor parte de los epitopos de las proteínas para los linfocitos B son conformacionales, es decir, dependen de su estructura en el espacio, de su forma en el espacio. Si es los linfocitos B prefieren ver los picos de este papel a que si yo lo estiro. Si estiro la servilleta es un mal inmunógeno. No les gustan las cosas así estiradas porque tienen que reconocer secuencias de aminoácidos. Pero si lo hago así, qué chido, porque ahora hay un anticuerpo que reconoce aquí, otro que reconoce aquí. Les gustan las formas en el espacio. En cambio, los linfocitos T dependen sobre todo de la secuencia de aminoácidos. A los linfocitos T, a ellos sí, esto no les gusta. Les tengo que estirar la proteína y además se las tengo que partir en pedacitos, porque los linfocitos T reconocen péptidos además muy pequeñitos, de máximo 9 a 10 aminoácidos en el caso de los linfocitos T citotóxicos, o un máximo de 20 aminoácidos los linfocitos T cooperadores. 20 aminoácidos. Ustedes consideran el tamaño de una hélice alfa, 3.6 aminoácidos por vuelta, y los linfocitos T reconocen 9 aminoácidos, 3.6, 7.2, ya, eso es lo que reconoce un linfocito T citotóxico.
un péptido que en forma de hélice alfa apenas tiene 2 vueltas. Del de los linfocitos T cooperadores reconocen más, 3.6, 7.2, 10.8, 14.4 y lo que sigue. Esto es lo que reconoce un linfocito T cooperador. Un péptido que tiene, si tiene forma de hélice alfa, pues tendrá 5 vueltas. Los linfocitos T citotóxicos es un péptido que solamente tiene 2 vueltas, pensando en las secuencias de hélice alfa. Y más o menos lo mismo si el péptido tiene una secuencia secundaria o una estructura secundaria de tira beta plegada. Cuando mucho, 2 vueltecitas el T citotóxico, o 2 grecas y unos 5 grecas cuando mucho los T cooperadores. Eso es lo que no son los linfocitos T. Estos son sus epitopos, secuencias de aminoácidos. Los epitopos de los linfocitos B, formas en el espacio. Los piquitos, los redonditos, los cuadraditos, los rectangulitos. Eso es lo que reconocen los linfocitos B. Y esas estructuras las dan las proteínas, que tienen la capacidad de tener muchas formas diferentes en el espacio. Ahora, vean por favor en su curso de bioquímica, pues revisen sus apuntes, cómo es en el espacio una estructura de un polisacárido, el que ustedes quieran, cómo es la estructura de un lípido, de un fosfolípido y un glicolípido, y cómo es la estructura de un ácido nucleico, para que veamos por qué son o no son atractivos estos componentes para los linfocitos B, por qué caramba las proteínas son las más antigénicas. Luego los polisacáridos, poquito menos, pero lo son. Los lípidos, hijos, qué trabajo cuesta hacer un anticuerpo contra un lípido. Y no se diga los ácidos nucleicos. Son terriblemente latosos. Sin embargo, hay enfermedades como el lupus eritematoso sistémico que se caracteriza precisamente por la facilidad con que los pacientes que tienen esta enfermedad hacen anticuerpos contra ácidos nucleicos, contra DNA particularmente. Muy bien, nos vemos el martes entonces. El martes, recuerden, no tenemos práctica, no nos vemos en el laboratorio, nos vemos en esta vía. Vamos a tener el seminario. Tenemos 5 seminarios, así que preparen muy bien su seminario para que tenga una duración, yo creo que de cuando mucho 25 minutos, para que haya espacio para la discusión, preguntas y demás. Y y no nos enseñemos en los seminarios. Siempre al que le toca primero tiene todo el tiempo disponible y el último le toca así nada más apretado el tiempo porque se ocupó en los primeros seminarios. No vamos a darle el mismo tiempo a todos. Entonces preparen eso. Los demás que no les toca preparar seminarios, de todas maneras lean. De todas maneras lean porque pues en cualquier momento podrían ser también susceptibles de hacer la presentación del seminario correspondiente. Si quien va a presentar el seminario tiene alguna duda, tiene alguna... Es que la comida de hoy tampoco la entendía. ¿Qué, Juan? La cremita esa roja, no sé qué. Cremita roja. ¿Cuál es el pimiento? Pimiento morrón. ¿Cómo? Pimiento morrón. Ah, ok. Bueno, creo yo. Tengo que leer la receta. ¿De qué pimiento morrón estamos hablando? Ay, perdón. Disculpen. Qué pena. Diablos. Espero que ustedes estén en la clase y no preparando el desayuno o la comida. Bueno, sí, entonces, estoy en la clase. Fue una pregunta que me hicieron y la estaba contestando. Ajá. Pero sí estoy en la clase. Bueno, entonces, si consideran conveniente, adecuado, quisieran que les hiciéramos la presentación antes de que llegue el martes, envíennoslas con toda confianza y ya les hacemos comentarios al respecto de si están bien presentados, si hay algo más que puedan o deban agregar y todo lo que sea necesario saber al respecto de cada seminario. Recuerden, lo que tratamos es no repetir exactamente lo que ya vimos en el laboratorio, no tiene sentido, sino completar la información, lo que no vimos en el laboratorio. Bueno, muy bien. Profesor. Sí. ¿Se lo enviaríamos al correo? ¿O? Sí. Ok. Bueno, es que no lo tengo, o no sé. No sé si podría pasarlo por el chat. Bueno, les mando un mensaje para que tengan la dirección de correo, ¿sí?
Ok, gracias. Muy bien, bueno. Cuídense mucho. Ya vamos de salida, pero todavía están los coronavirus por allá afuera de la puerta esperándonos. Les hagan con mucho cuidado, cuídense mucho. Si van a ver un partido de fútbol, pues dicen que ya son santas palomitas. De todas maneras, cuídense mucho. Y diviértanse, pásenla bien. Fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, Igualmente.